El mensaje de la palabra que quiero compartir en este día lo he titulado El propósito de la ley y de la gracia. El propósito de la ley de Moisés, naturalmente, de la ley de Dios dada a través de Moisés, para ser más específico, el propósito de la ley de Dios dada a través de Moisés y el propósito también de la gracia. Así que hoy hablaremos de la ley dada por Dios a Moisés en el Viejo Testamento y el propósito que tenía Dios al dar esa ley al pueblo de Israel. Luego veremos también el propósito de la gracia que se nos da a través de Jesucristo. El principal propósito, hermanos, de la ley de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí era que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel conociera lo que Dios aprueba y lo que Dios prohíbe, que conociera lo que agrada y lo que desagrada a Dios, y que el pueblo de Dios conociera también el carácter de Dios. Cada pueblo debe conocer el carácter de su Dios. Bueno, hay muchos dioses a lo que la gente llaman dioses, que no son dioses sino son ídolos, pero cuando hablamos del pueblo de Israel, es obvio que el pueblo de Israel tiene el Dios único y verdadero, y Dios quiere revelar su carácter, decirle a la gente cómo Él piensa, lo que es agradable y lo que no es agradable delante de Dios. Así que el pueblo de Dios conocía o debió conocer el carácter de su Dios, que era un carácter santo, santo, santo. Eso era lo que Dios quería, que su pueblo se diera cuenta que Dios es un Dios santo, 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 que es un Dios puro. Dios aborrece el pecado. El pecado es algo abominable ante los ojos de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros qué cosas, qué actitudes, qué comportamientos agradan y qué comportamientos desagradan, qué es pecado y qué no es pecado? Pues lo sabemos por medio de la ley de Dios dada a Moisés, los 10 mandamientos. Todos ustedes y yo sabemos que los 10 mandamientos están en el libro de Éxodo capítulo 20, ¿no es cierto? Allí están los 10 mandamientos, lo que se conoce también como el Decálogo, dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y ahí están todos los mandamientos: no tendrás dioses ajenos, etcétera, no robarás, no adulterarás. Bueno, todos los mandamientos que ustedes ya conocen, allí están en su casa. Usted se los puede leer detenidamente uno por uno en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Entonces conocemos los mandamientos de Dios y a través de ellos sabemos qué cosas, qué actitudes, qué comportamientos agradan a Dios y qué comportamientos no le agradan a Dios. Hay otro pasaje en la Biblia, en el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios así, Romanos 3, 20, vamos a leerlo todos juntos. ¿Están todos ahí? Amén. Romanos 3, 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y la última frase dice: porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Dios dice no robarás, ya sabemos que robar es malo. No mentirás, sabemos que mentir es malo. Por medio de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel es el conocimiento del pecado. Así que conocemos los mandamientos de Dios y a través de ellos sabemos qué cosas, qué actitudes y qué comportamientos no le agradan a Dios. Si miramos Romanos capítulo 7, versículo 7, acompáñeme también a Romanos 7, 7, donde claramente nos repite este mismo concepto. Dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, ¿qué cosa? No codiciarás. Si la ley no dijera no codiciarás, pues yo no sabría que la codicia es pecado. Pero como la ley dice no codiciarás, entonces a través de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es mostrarle al pueblo
Dios tenía con la ley, tenía el propósito de, aparte de hacerle ver al pueblo que Dios es un Dios santo, 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 también Dios quería hacerle entender al pueblo que era un pueblo carnal, un pueblo pecador. El propósito de la ley es hacerme entender que tengo una naturaleza caída. Usted y yo tenemos una naturaleza caída, carnal, una naturaleza inclinada a hacer nuestra propia voluntad. Siempre queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y a veces, conociendo la voluntad de Dios, todavía somos tosudos y tercos y queremos poner nuestra voluntad, nuestra opinión por encima de la voluntad de Dios. Hermanos, si Dios es 3 veces santo y yo soy un pecador y tú eres un pecador empedernido, estamos acabados, ¿verdad? Estamos fracasados. Dios por medio de la ley nos muestra lo lejos, o mejor dicho, le mostraba al pueblo de Israel lo lejos que ellos estaban de Dios. Pero aún estando tan lejos de Dios, Dios se acerca a su pueblo, Dios se acerca al pueblo de Israel y le da unas leyes y le da unos animales para que los ofrezcan a Dios en sacrificio por los pecados y así tapar nuestros pecados de manera provisional hasta que viniera nuestro Salvador Jesucristo y nos limpiara de nuestros pecados con su sangre, como dice la Biblia. He ahí, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Los pecados en el Viejo Testamento, la sangre de los animales no lo podían quitar. Solamente la sangre de los animales tapaban la fealdad del pecado. Porque ese pecado tan feo que esté descubierto, no, eso hay que taparlo. Es como cuando en la carretera hay un accidente y un hombre muere en accidente de tráfico y el cadáver queda todo destrozado y todo aporreado allí en la calzada. Pues, ¿qué hacen? Lo tapan con una sábana, ¿no? Dice, ¿cómo ha quedado este hombre? Dios mío, lo tapan con una sábana porque si no los curiosos, todo el mundo allí a mirar, a mirar, a mirar. Y así es nuestro pecado, es feo, es sucio, es abominable, es horrible. Y entonces la sangre de los animales en el Viejo Testamento tapaba el pecado de la gente. Derramaban sangre de animales para que su pecado fuera tapado de manera provisional hasta que viniera en el futuro el Mesías, el Salvador del mundo, y quitara ya los pecados. Así que el sistema de las leyes de Moisés era bien complicado. Y para que las personas recibieran perdón provisional, había que degollar muchos animales y había que estar derramando sangre un día sí y otro también, derramando sangre de corderos, de bueyes y de animales. Luego llegó el fin de la ley y llegó Jesucristo, como todos sabemos, el Salvador del mundo. Cristo no vino, hermanos, Cristo no vino con un nuevo sistema de leyes en el Nuevo Testamento. No, Cristo no vino anulando las leyes del Viejo Testamento y diciendo, bueno, pues de aquí en adelante yo traigo nuevas leyes, de aquí en adelante se permite robar, matar, mentir, codiciar, adulterar, eso ya no es pecado. Claro que no, Jesucristo no vino a desacreditar las leyes de Moisés, vino a cumplir las leyes, a dar cumplimiento a las leyes de Moisés. Yo no he venido, dijo el Señor, a abrogar, a eliminar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo no solamente vino a cumplir la ley moral y la ritual, sino que vino a ponerla más difícil todavía que como estaba en el Viejo Testamento. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque hay personas que se confunden y dicen, bueno, si Jesucristo dice que Él no vino a abrogar, a eliminar la ley, ¿cómo es que hay otro pasaje en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 4, que dice que Jesucristo es el fin de la ley? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Jesucristo es el fin de la ley? ¿Se acabó la ley con Jesucristo? ¿O la ley sigue vigente aún estando Jesucristo? Por eso digo que quiero hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis para decir que una cosa es la ley moral. Podemos decir que la ley del Viejo Testamento dada a Moisés se divide en dos partes, la ley moral y la ley ritual. La ley moral son los mandamientos,
Los mandamientos, los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no mentirás, no fornicarás, honra a tu padre y a tu madre. Eso es la ley moral, principios éticos y morales que estaban vigentes en el Viejo Testamento y que siguen estando vigentes en el Nuevo Testamento. Mateo 5, 17, vamos a mirar Mateo 5, 17 y entre todos lo leemos. Dice así, ¿lo han encontrado? Amén. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Para eso ha venido el Señor, para cumplir la ley y para cumplir los profetas. En el caso de Jesucristo, Cristo cumplió también la ley ritual, no solamente la ley moral, sino que Él, por el hecho de nacer en una familia judía, le tenía también que cumplir la ley ritual, la circuncisión, las ceremonias, los lavacros y todo lo demás. Entonces, la ley moral son los mandamientos. Cuando la Biblia habla de que Cristo es el fin de la ley, en el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 10, versículo 4, vean lo que dice. Este versículo parece que contradice el verso de Mateo 5, 17, donde Cristo dice que no ha venido a abrogar, sino a cumplir. Pero en Romanos 10, 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. ¿El fin de qué ley es Cristo? Pues de la ley ritual, de la ley de los sacrificios de animales, porque ya con el sacrificio de Cristo nos ha perfeccionado a todos nosotros y con un solo sacrificio es capaz de perdonar todos los pecados de toda la humanidad. Entonces ya no se necesitan más sacrificios de animales, ya no se necesita la circuncisión ni todas las ceremonias propias de la ley de Moisés en el Viejo Testamento. Entonces por eso dice que en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley ritual, no de la ley moral. La ley moral de los mandamientos, esa sigue vigente. Algunas personas creen que el sistema de la gracia, ya Cristo lo hizo todo en el sistema de la gracia para nuestra salvación. Y esas personas suelen hacer un fuerte énfasis en los versículos de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos al libro de los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Vemos que hay unos versículos muy conocidos por muchísima gente y por todos nosotros también, que por supuesto los creemos que son así, pero después hay otro versículo que está ahí en el mismo contexto que también tenemos que considerarlo. Dice, porque por gracia, verso 2 del capítulo 8 del libro de Efesios, dice, porque por gracia sois salvos. Amén. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que Dios te da. Por gracia, un regalo, algo que tú no te mereces, pero que Dios te lo da. La salvación de tu alma, Dios te la da gratis, porque ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario derramando su sangre. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, no es una obra nuestra, es un don, un regalo de parte de Dios. Y luego dice, el verso 9 dice, no por obras. No está diciendo que no se deben hacer buenas obras, sino que lo que está diciendo es que la salvación que nosotros disfrutamos y tenemos no es por obras que nosotros hayamos hecho, no es por obras para que nadie se vanagloríe, para que nadie se jacte, ¿verdad? Porque eso es lo que piensan los católicos y muchas personas que piensan que la salvación es por las obras. Entonces eso le da motivo para ellos jactarse y para vanagloriarse y para decir yo soy salvo, si alguien va para el cielo pues ese soy yo, porque le he ayudado a los pobres, le he adoptado un niño que era huérfano, y empiezan a citar un montón de buenas obras que han hecho y las utilizan como si eso fuera el pago para entrar en el reino de los cielos. Pero esas buenas obras, aunque son buenas, no sirven para entrar en el reino de los cielos. La única obra que sirve para entrar en el reino de los cielos es la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces,
Pero eso no quiere decir que no se deben hacer buenas obras. Claro que hay que hacer buenas obras. Miren lo que dice, como digo, miren lo que dice el verso 10 de ese mismo capítulo 2 de Efesios. Dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para buenas obras. Para eso nos ha creado Dios. Para que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero los que defienden con dientes y uñas la salvación por fe y la salvación por fe y por gracia, por fe y por gracia, hacen un énfasis tan grande ahí que casi como que dan a entender que no hay que hacer buenas obras. Claro que hay que hacer buenas obras. Ya lo dice la palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso Dios nos ha creado, a ti y a mí. Entonces, esas personas que hacen un fuerte énfasis en el versículo 8 y 9, se olvidan de citar el versículo 10 de ese mismo contexto. Así que creemos que debemos hacer buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago en el capítulo 2, versículo 14. Vean lo que dice. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que mis obras, cuando yo hago buenas obras, estoy demostrando que tengo fe. Aquella persona que dice que tiene fe, que tiene fe, que tiene fe y no hace ninguna buena obra, pues tiene una fe muerta. Así que nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. No para salvarnos por las buenas obras, sino porque ya somos salvos por la obra de Cristo, entonces hacemos buenas obras. No hacemos buenas obras para vanagloriarnos en ellas, porque eso lo prohíbe en el libro de Efesios, ¿verdad? Hacemos buenas obras para glorificar a Dios con ellas. Cuando usted hace una buena obra, usted está glorificando a Dios con esa buena obra. Mire lo que dice Mateo 5:16. Dice la palabra de Dios así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está. ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos. Para que vean vuestras buenas obras, para que la gente del mundo vean nuestras buenas obras. Y cuando ven nuestras buenas obras, cuando ven que somos amables, cariñosos, comprensivos, tiernos, generosos, ayudando al necesitado, ellos ven nuestras buenas obras y entonces dicen, gloria a Dios que un cristiano evangélico vino y me echó una manita y por eso pude salir adelante. Para que vean vuestras buenas obras y así van a glorificar a Dios. Harán lo contrario, en lugar de glorificar a Dios, blasfemarán contra Dios si ven que los cristianos evangélicos en lugar de hacer lo bueno hacen lo malo. Y dirán, pero mira, no dice que ese es evangélico y mira las actitudes que tiene y el mal comportamiento que tiene. Entonces blasfemarán contra Dios y rechazarán la palabra y rechazarán todo, porque si ven malas obras, eso no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios son las buenas obras. Entonces hacemos buenas obras porque en función de las buenas obras que hagamos, así será también la recompensa que recibiremos en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, hermanos, no todos van a tener la misma recompensa. Unos tendrán una recompensa grande y otros tendrán una recompensa pequeña. Y algunos entrarán al reino de los cielos por los pelos, es decir, por un poquito más se queda fuera. Pero en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto. El Señor dice que Él viene pronto y mi galardón conmigo
Mi galardón es la recompensa. Su galardón lo trae para recompensar a cada uno, como dice, según sea su obra, según sea su obra. Es decir, en función de la obra que usted haga, las buenas obras que usted haga aquí en la tierra, usted tendrá mayor recompensa o menor recompensa en el reino de los cielos. Cuanto más usted hace, más grande va a ser la recompensa que usted va a tener en el reino de los cielos. Cuanto menos usted hace, pues menor va a ser la recompensa. Y si no hace nada, pues entonces dice la Biblia en Santiago que la fe que usted tiene es una fe muerta, que no sirve para nada. Entonces, la salvación del alma es una cosa y la salvación del alma es por la obra de Cristo, y la recompensa que vamos a recibir en el cielo es en función de las buenas obras que nosotros hagamos aquí en la tierra. Como dije antes, algunos hacen un énfasis muy fuerte en la fe y en la gracia de Jesucristo, que hacen que muchos cristianos no se esfuercen en hacer buenas obras, porque hacen un énfasis tan fuerte, no, por fe, por gracia, por fe y por gracia, por fe y por gracia. Insisten tanto en la fe y en la gracia que no hacen buenas obras. Piensan que no hay que hacer buenas obras, pero sí hay que hacer buenas obras, porque glorificamos a Dios con ellas, como dije anteriormente, y también en función de las obras que hagamos aquí en la tierra va a ser nuestra recompensa en los cielos. Las obras que hagamos son la evidencia, la demostración de que tenemos fe. Amén. Bueno, pues hablando de la ley de Moisés, si ya era difícil cumplirla tal como había sido dada por Moisés, ahora cuando viene Jesucristo pone la ley mucho más difícil que lo que estaba. Algunas personas piensan que, la gracia, qué bien, qué bendición, allí todo es más fácil. No, en la gracia no es más fácil que en la ley. En la ley la salvación era difícil, había que andar derechito como una vela y había que sacrificar muchos animales. En el Nuevo Testamento es verdad, en la época de la gracia es verdad que ya no hay que sacrificar animales, pero los mandamientos de la ley moral, el Señor los puso más difíciles todavía. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, acompáñenme por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 5 para que veamos cómo el Señor Jesucristo puso los mandamientos más difíciles de cumplir todavía. Ya por sí era difícil, pues ahora el Señor no lo pone más fácil, lo pone más difícil. Dice en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, dice, ¿están ahí todos? Amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, no matarás. Ese era un mandamiento de la ley de Moisés. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cuando dice, pero yo os digo, es decir, yo lo voy a poner más difícil, pero yo os digo que para ser culpable de juicio, se puede ser culpable de juicio sin necesidad de matar. ¿Cómo? Pues sí, pero yo os digo, verso 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya solamente con enojarte contra tu hermano, ya no necesitas ni siquiera matarlo para ser culpable de juicio, sino con enojarte contra tu hermano serás culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Con tan poco, solamente con decirle fatuo, con decirle necio, con despreciarlo, con enojarme contra mi hermano, ya quedo expuesto al infierno de fuego. O sea que ya no necesito cometer ese pecado de matar a una persona. ¿Lo puso más fácil o lo puso más difícil el Señor? Más difícil, hermanos. Mucho más difícil. Dice el verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que vamos a buscar la paz,
con la persona que está ofendida con nosotros. La buscamos. Si la persona la recibe, hay paz. Si la persona dice, no, yo no quiero saber nada de ti, bueno, pues entonces ya nosotros hemos dado el paso de buscar la paz y de buscar la reconciliación. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el campo, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Otra cosa más que dice el Señor en el verso 27. Dice, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. El adulterio lo cometen las personas casadas. La fornicación es el mismo pecado, pero en personas solteras. Dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que no hay que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio para ser culpable de adulterio. Se puede ser culpable de adulterio sin necesidad de haberse acostado con la mujer del prójimo. Se puede ser culpable de adulterio porque si el hombre la mira y la codicia y dice, esta mujer está como un bombón, y ya la codicia y piensa, qué bonitas piernas, qué caderas más bonitas tiene, ya la está codiciando, ya está cometiendo adulterio, sin haber tenido sexo con ella, ya está cometiendo adulterio. Y ella también lo está cometiendo con él, porque si ella se pone coqueta y se pone seductora y atractiva y marca sus encantos femeninos con ropas súper ajustadas y con un descote que le llega hasta el ombligo y todo ese tipo de cosas y con unos pantalones de esos súper ajustados, pues claro, los hombres dicen, qué violín, qué bonita es esta mujer y la codician, ¿me entiende? Entonces ya han cometido adulterio con ella. Por eso es que nosotros le decimos a las mujeres que vistan decentemente. ¿Para qué? Para que no sean el objeto de la lujuria de los ojos de los hombres. Porque los hombres, todos los hombres, tenemos un instinto carnal en el cuerpo. Los hombres por naturaleza somos mirones y nos gusta contemplar el cuerpo escultural de la mujer y regocijarnos mirándola. Los que tenemos a Cristo en el corazón le echamos freno a los ojos y no miramos. Pero los que no tienen temor de Dios, esos la miran, la que requete miran y aún hasta la codician, ¿verdad? Como decía un hermano cuando yo hablaba con él el otro día, dice, sí, los hombres tenemos en los ojos como un escáner. Vemos a una mujer y la escaneamos de arriba abajo y la valoramos. Entonces dice, ya cometió adulterio con ella y no se acostó con ella. Ven que es mucho más difícil el sistema de la gracia que el sistema de la ley de Moisés. En la ley de Moisés podías mirar a una mujer y mientras no te acostaras con ella no habías cometido adulterio. Pero es que en la gracia, sin acostarte con ella, ya cometes adulterio. El versículo 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, en el Viejo Testamento. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Más difícil todavía, si miramos el versículo 33, bien digo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Lo que le has prometido, lo que has jurado, cúmplelo. Pero yo os digo, no juréis no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oíste, y sigue diciendo el verso 38, que fue dicho,
en la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y así, y sigue el Señor en ese capítulo dándole un espíritu mucho más elevado a la ley de Moisés. Humanamente hablando, hermanos, humanamente hablando es imposible cumplir la ley de Dios tal como la puso nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, bueno, ¿y entonces qué? ¿Nos vamos todos para el infierno si humanamente es imposible cumplir la ley tal como la puso nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo nos vamos a salvar del infierno y cómo nos vamos a salvar de la condenación? ¿Habrá alguna manera para salvarnos? Pues sí, claro que hay una manera para salvarnos. La respuesta es sí, pero la manera de salvarnos es muy dolorosa. Humanamente hablando, duele mucho a esta carne, duele mucho a tu yo, duele mucho a tu ego. Duele tanto que tienes que morir, hermano. Si no mueres, no puedes entrar en el reino de los cielos. Mueres a la carne, mueres al pecado. Hace un momento cantamos una canción que decía, no basta solo con cantar, no basta con decir, no basta con soñar, no basta con pedir, no es suficiente querer hacer, es necesario, ¿qué dice que era necesario? Morir, tenemos que morir al pecado. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Morir a la carne, morir a ese instinto carnal, animal que tenemos. Vamos a ir otra vez al libro de Romanos, al capítulo 6, versículo 11 al 13. Vean lo que dice, Romanos 6, 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así tenemos que presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y tenemos que considerarnos nosotros muertos al pecado, que el pecado no reine en nosotros, que la carne esté muerta. Segunda de Corintios 5, 14 viene a decir más o menos lo mismo. Segunda de Corintios 5, 14 al 17 dice la palabra de Dios así. Dice 14 al 17. De Segunda de Corintios capítulo 5, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que nosotros tenemos que vivir para Cristo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, la naturaleza carnal se acabó. El libro de Colosenses en su capítulo 3 y versículo 1 al 5, Colosenses 3, 1 al 5, dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto, se supone que hemos muerto, aunque hay todavía personas que están más en la carne que en el espíritu. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con Él en gloria. Y el verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, las cosas terrenales de la carne, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso hay que hacerlo morir. Morir, como decía la canción, no es suficiente con cantar, no es suficiente con decir o con soñar o con pedir. Hay que morir al pecado. Si no mueres a tu carne, si no mueres a tu ego, a tu amor propio, a tu voluntad, a tu opinión, para que en tu nueva vida se haga la voluntad, la perfecta voluntad de Dios, entonces no podrás ser salvo. La única manera de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida es morir a la carne, es morir al yo, es resucitar con una nueva naturaleza espiritual que nos dé fuerzas para vivir y poner en práctica la palabra de Dios. Eso se conoce como vivir en el Espíritu. Dejar de vivir en la carne para pasar a vivir en el Espíritu, a vivir en otro nivel mucho más alto. Miren otra vez el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 15, del libro de Romanos 8:15, dice, 5 al 13, perdón, 8 del 5 al 13, Romanos 8 del 5 al 13, dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco no puede. La carne no se puede sujetar a Dios, el Espíritu sí, la carne no. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, es que no pueden, aunque lo intentan, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice el apóstol. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tenemos el Espíritu de Cristo y vivimos en el Espíritu, tenemos la seguridad de que somos de Dios y que podemos agradar a Dios en espíritu y en verdad. El verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. No podemos vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice la Biblia en el verso 13? Moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Acaba ya con tu carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿cuál es el resultado? Viviremos. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Si en tu carne, si en tu naturaleza carnal todavía hay celos, envidias, chismes, resentimiento, amargura, rechazo, rebeldía, hipocresía, falsedad, falta de perdón, eso que está en la carne. Tu carne está entonces viva, no ha muerto. Hay que machacar todos esos sentimientos y cada vez que brota un sentimiento de rebeldía, de hipocresía, de falsedad, de amargura, de resentimiento, de chisme, de envidia, eso hay que machacarlo. Los agricultores cuando tienen unas hortalizas plantadas, pues ellos están siempre arrancando las hierbas malas para que no anulen la cosecha. Y así tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Cualquier brote de rebeldía, de resentimiento, de amargura, de rechazo, de chisme, de malestar que haya en nuestro corazón, tenemos que sacarlo en el nombre del Señor y vivir en el Espíritu. La religión de sana doctrina es buena. Nosotros tenemos una religión de sana doctrina, pero la religión no salva a nadie. Ustedes saben que Nicodemo se presentó delante del Señor Jesucristo
y Nicodemo comenzó a hablar con Jesucristo. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces. Y el Señor fue directo al grano. No le contestó las preguntas que él estaba haciendo porque estaba yéndose por un camino que no interesa. Jesucristo va siempre directo a la persona, no se anda por las ramas. Y le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Y ya lo dejó descolocado, dudando. Dice: ¿cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Y eso qué es? Fíjate, un maestro, un teólogo tremendo, Nicodemo, y no sabía lo que era nacer de nuevo. Y era súper religioso. Entonces se puede ser religioso, puede ser cristiano evangélico, cristiana evangélica, y no haber nacido de nuevo. Sí, dejaste de ser católico y te hiciste evangélico porque es más bonito ser evangélico, y los cánticos y las alabanzas y todo eso. Pero es que hay que nacer de nuevo. Morir al deseo carnal y nacer de nuevo, o resucitar con una naturaleza espiritual. La vida y el poder para seguir a Cristo está en el Espíritu, no en la carne. En la carne es imposible. Hay muchas personas que tratan de seguir a Cristo en la carne. Yo los he visto. Y al final son vencidos, son derrotados, porque la carne es imposible. En la carne es imposible cumplir con la voluntad de Dios. Hay que morir. Y eso duele mucho, morir, como decía la canción. Por eso yo le dije a Juan: canta esta canción en el devocional de hoy, Juan, porque tenemos que hacerle entender a la gente que no basta solo con cantar, no basta con decir, no basta con soñar, no basta con pedir, no es suficiente querer hacer. Hay que morir, hay que morir. Si no morimos, no hay manera de ser salvos. Muchas personas no están dispuestas a morir a la carne, pero en la carne servir al Señor es una tortura, es un calvario. Si tú estás siguiendo al Señor en la carne, te vas a sentir amargado y vas a decir: uy, qué difícil es esto. Pero todo parte de una decisión sólida, firme, definitiva, una rendición completa, de dejarse tratar por Dios en todas aquellas áreas y en todos aquellos aspectos de la vida en los que nosotros le estamos fallando. Yo siempre le digo a los hermanos: vengan conmigo, hablen si tienen dudas, si tienen inquietudes, si no saben manejar las situaciones. Vengan conmigo. Yo no tengo ningún interés en curiosear en la vida de nadie. Mi interés es solamente ayudarle a que pasen de vivir en la carne y suban al nivel de vivir en el Espíritu. Los sentimientos, las emociones, la voluntad, la economía, la familia. El Señor no se conforma, hermanos, con un segundo o con un tercer lugar. Él lo quiere todo, Él lo pide todo, Él pide aún tu propia vida. Miren lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 25. Vamos a Lucas 14, versículo 25 al 27. Vamos a leerlo todos juntos. Si están ahí ya, supongo que ya lo han localizado. Lucas 14, 25. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose, vamos a ver qué les dijo. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y a su mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también, ¿qué cosa? Su propia vida. Dice: no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tiene que haber una rendición completa. Tenemos que amar a Dios más que lo que amamos a la familia. Y cuando dice la palabra aborrecer, que se encuentra ahí en el versículo 26, no quiere decir que tú tienes que aborrecer a tu hermano o a tu padre o a tu madre. Quiere decir que tienes que amarlo menos que lo que amas a Dios. Eso es lo que significa la palabra aborrecer. No significa despreciar a tu padre, despreciar a tu madre, a tu hermano, a tu hijo, a tu hija. No significa eso. Significa que a tu padre, a tu familiar lo tienes que amar menos que lo que amas a Dios. Dios tiene que estar arriba, en el número 1. Y tu hermano, tu padre, tu madre, tu marido, tu esposa, quien sea, tiene que estar
en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto lugar, donde le corresponda, pero el primer lugar ese es exclusivo para Dios. ¿Se acuerdan que Dios probó a Abraham y le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac? Abraham dice, ¿qué? ¿Que te sacrifique a mi hijo Isaac? Sí, sacrifícame a tu hijo Isaac. Dios estaba probando la fe de Abraham, a ver si ponía a Dios, lo que Dios le decía, si lo ponía por encima del amor que le tenía a su hijo Isaac. Y quedó claro que Abraham amaba más a Dios que a su hijo Isaac. Intencionalmente, no físicamente, pero intencionalmente, Isaac fue sacrificado. Porque las intenciones era clavarle el puñal y matarlo. Y Dios lo detuvo en el último instante. Y quedó claro que las intenciones de Abraham era sacrificar a su hijo. Pero como a Dios no le gustan los sacrificios de sangre humana, pues en el último momento le detuvo la mano a Abraham. Pero intencionalmente ya Abraham lo había sacrificado, aunque no llegó a sacrificarlo físicamente. Entonces, cuando la decisión por Cristo es firme, sólida, completa, definitiva, decidida, Dios ve eso. Dios ve eso en tu vida. Dios ve eso y te llena del Espíritu Santo. Y entonces sí que podrás vivir un cristianismo en el Espíritu y nada, absolutamente nada será difícil para ti porque ya estás en el Espíritu. Estás revestido del poder de Dios. Podrás orar, podrás leer la Biblia, podrás ayunar, podrás diezmar, podrás venir a la iglesia, podrás incluso hasta predicarle a los inconversos, podrás asistir a los cultos y todo eso, en lugar de ser una tortura, en lugar de ser un calvario, será una felicidad para ti. Porque has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, busca las cosas de arriba. No será una carga dolorosa, no será una carga difícil de llevar, porque ahora estás en el Espíritu, no en la carne. Pero si en la carne tratas de servir al Señor, eso va a ser un calvario, va a ser una tortura, va a ser muy difícil. Dejar de vivir en los sentimientos, en las emociones, en la voluntad de la carne para pasar a vivir en el poder del Espíritu es un cambio total y absoluto en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de ser. Aleluya. Una persona nacida de nuevo, que ha fundado su estilo de vida en los principios de la palabra de Dios, tiene poder para sufrir por Cristo si es necesario. Lo podrán criticar, lo podrán perseguir, incluso lo podrán maltratar, torturar. Nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos, otra vez, volvamos a Romanos. Hemos citado mucho el libro de Romanos hoy. En el capítulo 8 y el versículo 35, miren qué lindo lo que dice el apóstol Pablo. Este hombre ya tenía su carne crucificada y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos, ¿qué dice que somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro, cuando aquel que nos amó está morando en nuestro corazón, somos más que vencedores. Por lo cual sigue diciendo Pablo en el verso 38, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba tan fuerte, tan firme, que pudo hacer esa declaración radical de que nada ni nadie lo separaría, ni las pruebas, ni la persecución, ni la tortura, nada, porque ya está lleno del Espíritu Santo. Los que caen, las personas que caen, las personas que se derrumban ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, es que no viven en el Espíritu, todavía están siguiendo a Jesús en la carne. Hay muchas personas que todavía están siguiendo a Jesús en la carne, no están en el Espíritu. Y nos engañamos a nosotros mismos si creemos que estamos bien y que estamos firmes. El apóstol Pedro pasó por un desengaño, se tuvo que desengañar. El Señor permitió sobre él una prueba
para que se desengañara, porque Pedro confiaba mucho en sí mismo. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, ya estoy terminando. Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35, dice la palabra del Señor allí. Mateo 26, 31. Dice: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El pastor es Jesucristo. Cuando el pastor fuera herido, las ovejas huyen. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, Pedro el autosuficiente, el valiente, Pedro el que se creía que era un cristiano del número 1, que se creía el más fuerte de todo. La Biblia dice: el que está firme, mire que no vaya a caer. Respondiendo Pedro, cuando Jesucristo hace esa declaración de que todos se van a escandalizar de él, Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ay, Pedro, yo nunca me escandalizaré, yo soy más fuerte que todos los demás. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, igual que Pedro. Todos los demás se sumaron, solo que Pedro era el más intrépido, el más hablador. Pedro era como el portavoz de los apóstoles y dice: no, yo no te voy a negar, yo no me voy a escandalizar. Y todos los demás dicen: no, yo tampoco. Ninguno, todos ellos dijeron lo mismo. Pero ¿qué pasó? Todos sabemos lo que pasó. Cantó el gallo y ya Pedro había negado 3 veces que conocía a Jesucristo, que no era su amigo. Se derrumbó después que el gallo cantó y se dio cuenta que lo había negado 3 veces. Y el Señor pasó por allí en ese momento y lo miró y lo vio calentándose las manos junto con los enemigos del Señor. Ya había negado 3 veces a Cristo. Una mujer le dijo: tú también estabas con ellos, tú también eres de los discípulos de Cristo. No, que va, no lo conozco. Hasta echó una maldición en una de esas acusaciones. Se derrumbó. Cuando Cristo lo miró, con su mirada lo traspasó y lloró, dice la Biblia, lloró amargamente. Y dijo: qué burro soy, pero qué orgulloso era. Yo que me creía el más fuerte, que me creía el más valiente. Yo que pensaba que no iba a negar a Jesucristo nunca. Mira tú lo que hice. Ay, Señor, se echó a llorar allí amargamente. Se derrumbó. Eso era necesario que le pasara a Pedro. ¿Para qué? Para que dejara de confiar en sí mismo y comenzara a confiar en el Señor. Para que dejara de creerse que su opinión era más importante que lo que Cristo le estaba diciendo. Cuando Pedro se vino abajo y se dio cuenta que la opinión que tenía de sí mismo era un espejismo falso, basado en sus sentimientos, basado en sus emociones. La Biblia dice que lloró amargamente por haber creído en sí mismo y por haber negado a Jesucristo. Allí se produjo en la vida de Pedro un cambio de mentalidad. Allí Pedro reconoció que hasta ese momento había confiado en sus propias fuerzas para seguir a Jesús, que estaba viviendo en la carne todavía. Pedro se dio cuenta que tenía que renunciar a su propia opinión, a sus propias fuerzas humanas y entregarse a Jesús de nuevo con un corazón roto, con un corazón quebrantado, sin orgullo, sin carnalidades y sin poner la confianza en sí mismo, sino en el Señor. Y a cada uno de nosotros, hermanos, ya termino, a cada uno de nosotros que somos cristianos de hace muchos años, nos llegará el momento de la prueba como le llegó a Pedro. A Pedro, a Pablo, a Job y a todos los personajes de la Biblia le llegaron las pruebas. Y a ti y a mí nos van a llegar. Si no te han llegado, espéralas, porque te van a venir. Y si te han llegado, pues agárrate fuerte del Señor para que puedas seguir adelante, porque detrás de una prueba puede venir otra.
Y Dios tiene el derecho de probarnos a nosotros cuantas veces Él quiera. Dios es Dios. Y si Dios ve que te ha mandado una prueba y tú te quedaste ahí patinando, dando tumbos, que no la has superado, Dios puede mandar otra prueba para probarte, ¿verdad? Es como los niños en el colegio, ¿verdad? Suspenden en los exámenes de julio. Pues mira, ha suspendido, pues estudie para que en septiembre se presente otra vez, a ver si en segunda convocatoria usted aprueba esas asignaturas que tiene perdidas. Así es el Señor también. El Señor tiene mucha paciencia. Y si te da una prueba y no la superas, dice, vamos a darle otra, hasta que a base de pruebas te vas fortaleciendo y entonces vas superando las pruebas con éxito. Dios lo que quiere es que superes las pruebas, pero las pruebas te van a venir, porque si tú dices que eres cristiano, como lo digo yo, pues vamos a ser probados. Todos tenemos que ser probados. El oro se prueba, los metales se prueban, todo. Si vas a comprar un coche, primero quieres dar una vuelta y probarlo, a ver si te gusta, si te amaña dentro del coche. A cada uno de nosotros que somos cristianos, desde hace años nos llegará el momento de la prueba, como le llegó a Pedro, y Dios es el que permite que vengan pruebas a tu vida y a la mía, para que mueras a la carne y pases a vivir en el Espíritu. Muchas personas están dispuestas a cambiar cosas, actitudes y disciplina, pero para ser más carnales y para llevar un cristianismo más fácil, un cristianismo sin cruz. Pero pocas son las personas que están dispuestas a decir, yo quiero mejorar mi cristianismo, yo quiero ser mejor cristiano que lo que he sido hasta ahora. Son pocas las personas que dicen, yo quiero mejorar, yo quiero avanzar, yo quiero subir. Bajar es muy fácil, pero subir, eso sí que es difícil. Ser responsable, ser competente y estar ahí donde Dios quiere que estemos, eso requiere determinación, carácter y fortaleza. Pues hasta aquí ha llegado el mensaje de la palabra para esta tarde. Vamos a